La Basílica de Birsenheim es una de las más conocidas de Alemania. El arquitecto encargado fue Johann Balthasar Neumann y fue dedicado a los 14 santos intercesores. La obra inició en 1743 y culminó en 1756. Acerca del arquitecto, fue un arquitecto alemán de estilo barroco, nacido en Czech, en la región de Bohemia. Estudió matemáticas para entrar al ejército y ser militar. Entre sus obras más conocidas y destacadas fueron estas. Partiendo de 1545 con el Concilio de Trento, se afirma la presencia de Cristo consagrado en la Eucaristía. La Iglesia de la Peregrinación surge por la contrarreforma de la Iglesia Católica. Años más adelante, en 1715, se da la construcción de las iglesias de peregrinación. Se empiezan a cobrar las maltrechas economías alemanas y con esto se pagan las iglesias y palacios de peregrinación del sur de Alemania. Luego, en 1743, se da la construcción de la basílica con el arquitecto Balthasar Neumann. Años más adelante, en 1753, se da la muerte de Balthasar Neumann y posterior a ello se consagra con el obispo de Bamberg. Contemporáneo a su muerte en 1789 se da el inicio de la Revolución Francesa. Luego, en 1803, se da lo que es la secularización generada tras la revolución anteriormente mencionada, y es por ello que algunos frailes abandonan el monasterio y las peregrinaciones también fueron prohibidas. Es por ello que se descuida mucho la infraestructura de ciertas iglesias de esta época. Luego, en 1839, se da la reconstrucción de la basílica gracias al rey Luis I de Baviera, el cual restableció todas las peregrinaciones y mandó a reconstruir esta iglesia con los daños que había sufrido en la secularización. Después, en 1897, se le da el título de Basílica Menor gracias al Papa León XIII. Nos ubicamos dentro del continente europeo, en el país de Alemania. En la ciudad de Bad Staffelstein encontramos al Santuario de los 14 Santos. La Basílica de Birsenheiligen se encuentra a orillas del río Meno, o el río Main en alemán. Está ubicada en una zona rural con bosques frondosos y colinas. Cerca de ella también podemos encontrar población agrupada en villas. La única edificación que presenta el mismo estilo que la basílica, es decir, un estilo barroco tardío, es el monasterio de Vans, que se ubica visualmente al frente de la basílica, ya que está cruzando el río. Para acceder a la basílica tenemos tres rutas. La primera ruta es principalmente vehicular, pero cuenta con vías peatonales debido a que está cerca de la población. La segunda ruta es por la parte posterior de la edificación, donde se encuentra una zona de estacionamiento. Y la tercera ruta es una vía de acceso también vehicular y que también cuenta con zona de estacionamiento, pero la llegada es a la puerta principal de la edificación. Hasta acá el análisis formal. Si nos damos cuenta, el recorrido es longitudinal. Al inicio, en los laterales se encuentran las torres con plantas cuadradas. Después, cuando se sigue el recorrido, nos encontramos con un óvalo que es el lugar de culto. En el centro, se encuentra el altar de los 14 santos, y en sus diagonales están los círculos que forman el crucero. Finalmente, nos encontramos con un óvalo que es donde está ubicado el coro. De acuerdo a la fachada, esta está constituida por dos torres. La fachada cuenta con columnas onduladas y se comparte entre llenos y vacíos en 50% cada uno. En esta parte tenemos la planta, la cual tiene unas dimensiones de 65 por 40 aproximadamente, y en la parte central tenemos un elipse formado que tiene también unos 16 metros de ancho. En la parte delantera de la basílica tenemos dos torres que flanquean toda la fachada
y que nos conducen también al segundo nivel de la basílica. Más adelante tenemos la nave central, la cual tiene 3 elipses que se unen y estas presentan bóvedas elípticas sostenidas por columnas y pilastras que aparentan centralizar el espacio de alguna forma. También tenemos el crucero, pero ocurre algo que la parte central no coincide con esta parte del crucero, ya que se encuentra en una elipse, en una de las elipses principales mostrada, y esta está más tirando para la parte de la fachada, pero igual esta vendría a ser la parte principal de toda la basílica, que no conecta con el crucero. Luego tenemos bóvedas curvas con formas de elipse que hacen una alusión al infinito, a lo sagrado, a Dios. En esta parte del corte tenemos algunas de las curvas que se pueden apreciar en la parte superior y que cuentan con un efecto óptico de confusión, algo así, como solución a un error que aparece en los cimientos. Partiendo con la organización de la basílica, primero tenemos las dos torres que la franquean, que nos conducen al segundo nivel. Luego, más adelante, en la parte central, en el elipse central, tenemos el altar, el gran altar mayor, el central, el cual fue diseñado por Jacob Michael Kochel. Presenta un baldaquino en la parte superior y está compuesta por estatuas con los 14 santos, por lo cual se le da el nombre a esta basílica. También cuenta con esculturas de las santas Santa Bárbara y Santa Catalina. Luego, en la diagonal de este elipse central, contamos con 2 cruceros laterales, porque se ubican en el medio, en la intersección con la nave central, y cuenta con 2 capillas, 2 capillas pequeñas en realidad, y luego en la última parte, en la elipse, tenemos el altar principal, el cual cuenta con frescos realizados por Giuseppe Appiarini, y el cual ha sido un pintor del Electo de Maguncia, las cuales se encuentran en los techos y también en las paredes de este espacio principal. Lo que tratan estas pinturas más o menos tratan de relatar a Jesús y a sus 14 apóstoles, partiendo del nombre por el que se le da la basílica. La basílica de Versenheim combina un sistema biaxial, es decir, que presenta 2 ejes y una planta de cruz latina. Utilizaron el cálculo integral para la realización de curvas tridimensionales que podemos observar en el interior de la basílica. Por otra parte, el techo tiene 30 centímetros de espesor y está cubierta de tijerales de madera. Las columnas están hechas de piedra, pero tienen un acabado a base de un estuco llamado escagliola, que da la sensación de mármol brillante. En el techo podemos ver que la superficie es continua, pero que la unión entre las elipses se marca en el interior. No tienen un refuerzo estructural en las uniones entre las cúpulas elípticas longitudinales y transversales. Por último, el material que se utilizó es el ladrillo. En la base de las cúpulas se utilizó mampostería de ladrillo, pero el resto está elaborado con una roca del lugar cercano al río llamada Tufstein. En conclusión, tenemos la realización de la basílica, que se da mediante una planta que escapa de lo tradicional, presentando bóvedas curvas con forma de elipse y haciendo alusión al infinito y por ende a Dios. Esta introducción se encuentra en la fachada frontal, el cual está presentada con columnas que dan ese aspecto ondulado. Otro punto es que tras el mencionado este detalle se trabaja a lo largo de una planta de 7 elipses, las cuales realzan la idea y simbolismo al infinito que da Newman, apoyados con un detalle constructivo de columnas hechas de piedra
y un techo resuelto con tijerales de madera. En la parte central y más importante de la edificación se encuentra el altar de los 14 santos, por lo cual se le da el nombre a esta iglesia, en donde Newman resuelve de manera acertada la iluminación mediante audales en todas las direcciones y grandes vidrios sencillos. Finalmente, esta combinación de propuestas de Newman, apoyadas con los detalles interiores de la basílica, dan como resultado una iglesia propia del barroco, donde los espacios cubiertos por bóvedas elípticas centralizan el espacio, resaltando los puntos importantes de la iglesia.